Ok. Para el día de hoy era una tarea, la tarea 8. Cuéntenme cómo les fue con la tarea 8. Muy bien, licenciado. Muy bien. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí en mi pantalla están viendo el Edmodo. Estoy en el Sí, aula de licenciado. Lengua y Literatura paralelo A. Ustedes ya debieron haber presentado la tarea 7, que era para el miércoles, y esta tarea 8, que era para hoy, máximo hoy hasta las 7:59 de la noche. Incluso les di mucho tiempo. Ya mismo va a ser tarea atrasada. Okay. Entonces, la tarea era esta. En un momento vamos a revisar con ustedes esa tarea. En este momento, vamos a revisar con ustedes la lectura, que era la página 54 y 55. Ok. Antes de avanzar a la página 54 y 55, un repaso muy breve de lo que vimos el día miércoles. Páginas 52 y 53. ¿Quién me quiere explicar en sus propias palabras qué era y cómo se hacían las lecturas exploratoria y comprensiva? ¿Quién se acuerda de lo que vimos el día miércoles? ¿Cómo se hacía la lectura exploratoria y cómo se hacía la lectura comprensiva? Les estoy preguntando esto otra vez para reforzar su aprendizaje. ¿Quién se acuerda de lo que vimos el día miércoles, no? ¿Quién se acuerda qué era y cómo se hacía la lectura exploratoria y cómo se hacía la lectura comprensiva? Verónica Riascos, tienes la palabra. Buenas noches, Licen. La lectura exploratoria es la que simplemente se lee un párrafo y ya más o menos tenemos idea de lo que es o solamente los títulos. Y la comprensiva, esa toca leerla una, dos, hasta 3 veces, las veces que sea necesaria para poderlas comprender bien. Está bien, muchas gracias, Verónica. Mayra Cruz, tienes la palabra. Ya, licenciado. La lectura exploratoria es una lectura rápida y para ello debemos leer el título del libro, el primer párrafo, las primeras oraciones, y la lectura comprensiva es leer varias veces para poder comprenderla y, si es necesario, utilizar diccionarios para poder entender palabras que aún no conocemos. Excelente, listo. Ahí está resumido lo que vimos el día miércoles. Lo que dijeron ustedes está excelente. ¿En qué casos usarían ustedes la lectura exploratoria y en qué casos usarían ustedes la lectura comprensiva? Igual hablamos de eso el miércoles. Repito la pregunta. ¿En qué casos se usaría la lectura exploratoria y en qué casos se utilizaría la lectura comprensiva? La comprensiva en artículos, en revistas, dicen, digamos, la explorativa. La lectura comprensiva en libros que se puede leer una y otra vez o en documentos importantes. Es lo que, mi opinión. Ya, te cuento que la lectura comprensiva también se puede aplicar a artículos y revistas. Y la lectura exploratoria también se puede aplicar a libros y documentos importantes. ¿Alguien más que nos comparta lo que les enseñé el día miércoles? De pronto, un ejemplo en el que usarían la lectura exploratoria y la lectura comprensiva. José Luis Castro, ¿tienes la palabra? Licenciado, buenas noches. Sí, yo voy a dar un ejemplo de la lectura comprensiva y exploratoria, que nos dio usted el ejemplo el día miércoles, por ejemplo, de una tarea de universidad,
que nos mandan a leer mucho y lo primero hacemos es explorar libros para ver qué tema nos interesa para poder explorar a fondo. O sea, esa es mi opinión, lo que nos enseñó el día miércoles. Está bien el ejemplo. Entonces, yo les había dado el ejemplo de que en una misma tarea de la universidad, digo de la universidad porque en la universidad les mandan a leer más todavía. Yo sé que aquí en el colegio están leyendo muchísimo. En la universidad, si es que alguien va a continuar en la universidad, les mandan a leer más todavía. Entonces, por ejemplo, les toca leerse 10 libros. Les mandan en la universidad. Un fin de semana se alocan, les mandan a leerse 10 libros. Ustedes a los 10 libros le van a aplicar la lectura exploratoria, con la intención de alcanzar a leer los 10 libros. ¿Ya? Leen solo los títulos, leen el primer párrafo y de ahí de los demás párrafos leen solo la primera oración. Esto con la intención de tener una idea general de qué trata cada libro. Ahora, les tocó leerse los 10 libros porque de hecho tienen que hacer una tarea de investigación sobre un tema en específico. Y al momento de estar leyendo los 10 libros, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, uno de los 10 libros presenta la información precisa que ustedes necesitaban para hacer su investigación. Entonces, a ese un libro que ustedes detectaron que les ofrece, les brinda la información precisa que ustedes necesitaban, a ese un libro ustedes en cambio le van a aplicar la lectura comprensiva. Entonces, primero le aplicaron la lectura exploratoria. Cuando descubren que ahí está la información que ustedes necesitan, a ese mismo libro le aplican la lectura comprensiva. Ahí sí, se leen todito, se lo leen más de una sola vez con tal de entender. Tienen su diccionario al lado, si de pronto hay palabras que no entienden, y listo. Ahí hay un ejemplo en el que aplicamos tanto la lectura exploratoria como la lectura comprensiva a una misma tarea de investigación. Bien, bien, está muy bien lo que recuerdan del día miércoles. Ahora sí, avancemos a páginas 54 y 55. Página 54 dice como título tipos de inferencia. El miércoles también tuvimos una introducción breve a lo que era la inferencia. Solo para recordar, por favor, ¿quién desea explicarme en sus propias palabras qué es la inferencia o qué entienden por inferencia? Sí, eso también vimos el día miércoles. Y es la apertura para lo que vamos a ver hoy. ¿Quién recuerda qué es la inferencia o qué entiende por inferencia? Lo pueden leer en la página 53. A partir de aquí. Sacar las conclusiones. Tiene que ver con sacar conclusiones, está muy bien. María Saldarriaga, ¿tienes la palabra? Sí, licenciado. Es la acción y de inferir o deducir algo, o como Bien. sacar una consecuencia Bien. de cosa o un resultado. Listo. Está muy bien lo que compartieron los dos compañeros. Inferencia es ir más allá de lo que está explícitamente escrito en el texto, ¿sí? Empezar a hacerse preguntas sobre el texto. Eso es la inferencia. Con la intención de profundizar en nuestro entendimiento de lo que leímos en el texto, ¿sí? Uno empieza a inferir, a deducir conclusiones, ¿ok? A preguntarse, ¿por qué hacen los personajes esto? ¿Por qué sucedió esto? Aunque en el texto quizá no lo explique de forma clara, uno empieza a responderse ese tipo de preguntas. Eso es la inferencia, ir más allá de lo que está escrito. Con la intención de entender con mayor profundidad la información transmitida en el texto. Bien. Ahora, página 54, así termina la página 53. Página 54 empieza con el título Tipos de inferencia. Ojo que ustedes ya leyeron esto.
¿Cuáles son los tipos de inferencia? Estoy en la página. Proyectivas y explicativas. ¿Puedes repetir, por favor? Proyectivas, explicativas y valorativas. Sí, esas son los tres tipos de inferencia que encontramos en la página 54. ¿Qué entienden por inferencia proyectiva? Lo pueden leer aquí. ¿Sí? ¿Quién desea compartirnos lo que entiende por inferencia proyectiva? Intentar buscar varias respuestas. En todas las inferencias se buscan respuestas, pero de pronto a diferentes preguntas. ¿Sí? Por favor, licenciado. Licenciado, Sí, dígame. yo comprendo como inferencia la que nos preguntó que proyectiva, que es una inferencia, algo que quiero proyectarme, algo que quiero hacer, es el resultado de lo que yo he visto. Ya. Cada una de las inferencias tenía ejemplos. Vamos a leer los ejemplos, entender la diferencia entre cada una. Entonces, en la proyectiva tenemos este párrafo. Dice, todos los días tenía que vestir con la misma ropa. Mis compañeros lo odiaban, pero yo me sentía aliviada ante el hecho de no tener que elegir cada día qué ponerme. ¿Ok? Ese es el pequeño texto que nos dan. Un ejemplo de inferencia proyectiva. ¿Sí? Tenemos que alguien tenía que, una muchacha tenía que ponerse la misma ropa todos los días. No nos ha dicho si es que es una estudiante, no nos ha dicho si es que es de pronto una oficinista, solamente nos ha dicho que todos los días le tocaba ponerse la misma ropa. Entonces, las inferencias que hacemos, por lo menos en base a esa poquita información que nos dan, la inferencia que nos hacemos es que puede ser una estudiante, ¿no es cierto? Y al uniforme al que se refiere es al uniforme del colegio. O puede ser una oficinista. ¿Sí? Y el uniforme que tenía que ponerse todos los días era el uniforme de la oficina. Aunque quizá incluso podamos llegar a la conclusión, lo más probable es que es un uniforme de colegio. Porque incluso en las oficinas generalmente les cambian el uniforme, un uniforme diferente para el lunes, un uniforme diferente para el martes, uno diferente para el miércoles, generalmente, aunque no siempre. Entonces, esas son las inferencias proyectivas, ¿sí? Y como dijo el compañero, nos proyectamos a situaciones que no están claramente establecidas en el texto, pero nos suponemos que esto podría ser la razón. ¿Sí? O esto podría ser lo que está pasando. Esa es la inferencia proyectiva. Ahora, ¿qué es inferencia? ¿Qué entienden por inferencia explicativa? Léanlo un ratito. Ahí en la página 54.
¿Qué entienden por inferencia explicativa? ¿Quién desea compartir? María Saldarriaga, tienes la palabra. Sí, licenciado. Es como intentar responder a preguntas, como por qué pasa eso, cómo sucedió. O de lo que leemos de un texto, no siempre nos dicen el por qué de una cosa y tampoco cómo pasan exactamente. Bien, bien. La inferencia explicativa tiene que ver sobre todo con explicar, como dice su nombre, explicar algo que sucedió, tratar de darle una explicación de por qué algo sucedió o cómo es que sucedió. Sobre todo la explicativa es de esas dos preguntas. ¿Por qué sucedió algo que leímos en el texto? ¿Por qué sucedería? Aunque el texto no nos lo explica claramente. ¿O cómo? El cómo sucedió, si es que el texto tampoco nos lo explica claramente. La inferencia explicativa trata de dar respuesta a esas dos preguntas, el por qué sucedió y el cómo sucedió. Por ejemplo, el ejemplo que nos dan aquí, en este párrafo, les leo. Nunca antes había viajado en una lancha a motor. Estaba disfrutando el viaje, aunque me sentía algo inseguro en un espacio tan pequeño. Cuando nos detuvimos, comencé a agobiarme. Intenté disfrutar del paisaje, pero el saber que el motor se había averiado no me permitía estar a gusto. Quizá no debíamos haber pasado por ese sitio con tantas hojas secas en el agua. Ok. Del ejemplo que acabo de leer, vemos que hay alguien montándose en una lancha a motor, dice que es su primera vez que está teniendo un paseo en una lancha a motor. Y dice que en un momento del paseo se puso nervioso porque el motor se dañó. ¿Sí? El texto como tal no nos explica por qué se dañó. El autor lo que dice es, quizá no debimos haber pasado por esas hojas secas. Puede ser que las hojas secas son el motivo por el cual el motor se dañó, pero el texto no lo dice explícitamente. ¿Sí? Solo dice tal vez era por las hojas secas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos aplicar la inferencia explicativa, tratar de darle una explicación a este ejemplo del por qué el motor se dañó. ¿Sí? El texto no lo dice de una forma clara, pero podemos inferir varios motivos, varias razones por las cuales el motor pudo haberse dañado. Eso es un ejemplo de inferencia explicativa. Tratar de explicar el por qué el motor se dañó. ¿Ok? Y la última, inferencias valorativas. ¿Quién quiere explicarme qué es lo que entiende por inferencias valorativas? Pueden leerlo ahí en su texto, página 54. Quiero animar sobre todo la participación de todos los estudiantes, ¿sí? Yo quisiera ver la participación de todos los estudiantes. ¿Qué entienden por inferencia valorativa? ¿Quién quiere compartirlos? Evelyn Espinosa, tienes la palabra. Buenas noches, Licen. Sobre el texto, inferencias valorativas, creo que es que, digo, ¿no? Que tenemos que ir más allá de un texto y estar seguramente e investigarlo bien para que el texto sea bien hecho. Tenemos que ir a fondo. Gracias. Sí. Discúlpeme, Evelyn, ¿puedes repetir tu respuesta? Sí, Licen. Dicen, debemos ir
a fondo al texto, o sea, debemos ir más allá del texto, emitir un juicio de valor y hacernos preguntas si eso es correcto, podría hacerse de otro modo. O sea, tenemos que estar bien seguros en ese texto. Bien, Evelyn. Es correcto. La inferencia valorativa, como mismo sugiere su título, es tener un juicio de valores. Algo sucede en el texto y pues empezamos a reflexionar. Investigar. ¿Es esto correcto? ¿De pronto se pudo haber hecho de otro modo? Esa es la inferencia valorativa. El tratar de pronto valorar ciertas acciones que se están llevando a cabo en el texto que estamos leyendo. Hacer un juicio de valores. Si es que está bien, está mal o se pudo haber hecho mejor. ¿Ok? El ejemplo que nos da la página 54 dice: siempre sucede lo mismo. Cuando realizo una compra por internet, me piden que abone el importe en el mismo instante que realizo la compra, pero después resulta que rara vez recibo las cosas en el tiempo establecido. Bueno, aquí nos damos cuenta que hay alguien que compra por internet, ¿sí? Y sus vendedores le prometen cierta fecha, le va a llegar lo que compró, pero nunca le llega en la fecha que ella pidió, nunca le llega lo que compró, ¿ya? Entonces ahí podemos hacer una inferencia valorativa. De pronto la persona que está comprando podría considerar comprar de otro modo, ¿sí? Quizá no debería seguir comprando por internet, ¿sí? Esa es una inferencia valorativa, cuando empezamos a valorizar las acciones de los personajes. Bien, esos son los tres tipos de inferencia. La inferencia proyectiva, en la cual nos proyectamos situaciones, ¿ok? Que el texto no nos dice, pero que nos tratamos de imaginar qué es lo que está sucediendo en el texto. La inferencia explicativa, en la que tratamos de explicar el por qué o el cómo ha sucedido algo. Y la inferencia valorativa, en la que emitimos un juicio de valor de lo que estamos leyendo, si es que está bien o mal, o se podría hacer de otro modo. Bien. Página 55. Llegamos a la página 55. Título: Estrategias cognitivas de comprensión. Y aquí nos da 3 estrategias cognitivas de comprensión más, ¿ya? Ya habíamos visto algunas estrategias de comprensión cognitiva, ¿sí? Las que ya hemos visto son en la página 52 y 53. La lectura exploratoria, la lectura comprensiva, el subrayado y la inferencia. Todas esas son estrategias cognitivas de comprensión, ¿ya? Aquí en la página 55 nos da unas 3 estrategias cognitivas de comprensión más. Dicen releer, parafrasear y formular preguntas. Ustedes, ojo que ya leyeron esto. ¿Quién me quiere explicar qué entiende por releer? Leer una y otra vez. Básicamente, ¿sí? Esa de pronto es la más fácil. Releer. Si algo no lo entendimos la primera vez que lo leímos, quizá nos conviene volverlo a leer. La siguiente estrategia cognitiva de comprensión dice parafrasear. ¿Qué entendieron ustedes por parafrasear? Explicar un texto para comprenderlo mejor. Ok, está bien. Mayra Cruz, ¿tienes la palabra? Volver a decir lo que leímos, pero con nuestras propias palabras. Bien, listo. Entre lo que dijeron las dos compañeras, eso es parafrasear. Parafrasear es volver a decir algo que leímos en el texto,
Volverlo a decir en otras palabras, usando nuestras propias palabras. ¿Con qué intención? Con la intención de entenderlo mejor, entender mejor lo que estamos leyendo. De pronto lo que estamos leyendo está muy difícil, ¿sí? De pronto lo que estamos leyendo tiene palabras muy grandes, palabras que no son de uso cotidiano, y es un poquito difícil entender lo que estamos leyendo. Lo que yo puedo hacer... Sí, eso es correcto. No. Esto y esto. Lo que yo puedo hacer es parafrasear el texto. Trato de poner lo que estoy leyendo en mis propias palabras, quizá usando palabras más sencillas, palabras que sí sean de uso cotidiano. Trato de volverlo a decir usando palabras más sencillas. Hago esto con la intención de entender mejor lo que estoy leyendo. Como les digo, eso se aplica sobre todo a textos que sean difíciles de entender. ¿Ok? Lo vuelvo a decir en palabras más sencillas, en mis propias palabras, que yo entienda. Y ahí, ya entendí de qué trata este párrafo. ¿Ok? Esa es la técnica del parafraseo. Y la última estrategia cognitiva de comprensión dice formular preguntas. ¿Qué entendieron por formular preguntas? Consiste en realizar preguntas sobre el texto, licenciado, o a darnos una clave para su correcta interpretación. ¿Está bien? Byron Morales, ¿tienes la palabra? Sí, licenciado, yo lo entiendo, tal vez, verá. Tal vez cualquier palabra que yo no entienda aquí es tal vez buscar en el diccionario. Eso lo entiendo yo, licenciado, o estoy mal, me corrige. No, eso es buscar en el diccionario, que es, bueno, esa es otra estrategia cognitiva de comprensión. También es importante buscar en el diccionario, pero formular preguntas es otra cosa. ¿Quién más nos quiere compartir qué es lo que entendió por formular preguntas? Realizar preguntas que nos ayude a comprender mejor el tema. Listo. Tal como sugiere su título, ¿no? Es correcto. Formular preguntas que me ayuden a comprender mejor el tema. Yo estoy nervioso viéndole al señor Fernando. Fernando, estás conduciendo. Si quieres, más bien dedícate solo a conducir porque yo me pongo nervioso solo de verte. Gracias, licenciado, pero me interesa la clase, no estoy conduciendo a tan velocidad. Bueno, nomás que me pone nervioso verte así, pero bueno, entonces voy a seguir con la clase. Por favor. Ok. Entonces, formular preguntas tal como sugiere su título. Si es que yo estoy leyendo un texto que está difícil, igual estas son estrategias cognitivas de comprensión que se utilizan sobre todo para textos difíciles, ¿ya? Si algo yo no entiendo, si yo estoy leyendo algo que se me hace difícil entender, empiezo a hacer preguntas. ¿Ya? Empiezo a hacerme preguntas. Quizá, ¿qué significa esto? ¿Por qué pondrían estas dos ideas juntas? ¿Qué estará intentando el autor de transmitirme? ¿Cuál es la idea principal, la idea general, la idea principal del autor? ¿Cuál es el punto principal que el autor está tratando de hacer? Esto que estoy leyendo acá, ¿será una idea primaria o será una idea secundaria? ¿Será solo un ejemplo que el autor está poniendo para respaldar su idea principal? ¿O qué es lo que está haciendo el autor aquí? Quizá el autor aquí está usando sarcasmo. Quizá el autor está queriendo decir, de hecho, todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, el formularse preguntas lo aplicamos sobre todo a textos difíciles. ¿Ya?
y nos hacemos preguntas justamente con la intención de tratar de entender mejor lo que estamos leyendo. ¿Ok? Esa es otra estrategia cognitiva de comprensión. Ahora, llegamos a la tarea. ¿Ya? Dice, trabajo colaborativo, pero bueno, ustedes lo hicieron individualmente, no se preocupen. Dice, busquen el texto que se encuentra en este enlace. ¿Ya? Es la misma tarea que les anoté en el Edmodo. Busquen el texto que se encuentra en este enlace. Le daban clic y se les abría los juguetes invisibles de la prehistoria. Esta fue la tarea 8 que era para el día de hoy. De ahí dice, realicen una lectura exploratoria y comprensiva. Miren que a este artículo periodístico, Los juguetes invisibles de la prehistoria, debieron haberla aplicado tanto la lectura exploratoria como la lectura comprensiva. Esto con la intención de entenderlo mejor. Entonces, al hacer la lectura exploratoria, bueno, leían el título, leían el primer párrafo, y de ahí de los demás párrafos, leían solo la primera oración. ¿Okay? De los demás párrafos, leían solo la primera oración, se saltaban el resto del párrafo. Del siguiente párrafo leían solo la primera oración, se saltaban ese párrafo, y así sucesivamente hasta terminar la lectura exploratoria. No les llevaba ni 5 minutos. ¿Okay? Al leer solo las primeras oraciones de cada párrafo. El último párrafo lo leían todito. Entonces debían haber aplicado la lectura comprensiva. Ahí sí, volvían a leer todito. Desde el principio. Volvían a leer todito. Si había alguna palabra que no sabían qué significaba, usaban el diccionario. Esa es la lectura comprensiva. Bien. De ahí dice, subrayen en el texto las ideas principales con un color y con otro las secundarias. ¿Ok? Esta es otra técnica cognitiva de comprensión, el subrayado. Ojo que no se debe subrayar sin antes primero haber hecho la lectura exploratoria y la lectura comprensiva. Es la forma correcta de aplicar estas técnicas. Primero, tú tienes que leer todito, ¿sí? Antes de empezar a subrayar. Primero debían haber leído todito, ¿okay? Antes de empezar a subrayar. Porque después de que ustedes hayan leído todito, bueno, ahorita ya entienden de qué trata el texto. Si ustedes tratan de subrayar antes de leerse todito, ustedes todavía no saben cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias. Pero si ustedes primero leen todito, bueno, ahorita ya sé de qué trata el texto, sé cuáles son las ideas principales y cuáles son secundarias. Entonces, esa era la forma correcta de aplicar estas técnicas. Primero tenían que leer todito y de ahí sí empezar a aplicarle el subrayado. Vamos a ver cómo aplicaron el subrayado. Empecemos con el primer párrafo. ¿Quién quiere compartirnos las palabras claves que subrayó en el primer párrafo de este artículo, Los juguetes invisibles de la prehistoria? ¿Cuáles son las palabras claves que subrayó en el primer párrafo? ¿Quién nos quiere compartir? Cedeño, Lucas, Víctor. Tienes la palabra. Dicen, yo subrayé, tengo alguna. Esta tuya, a ver, pero primero empiezo de... ¿Sí me escucha, Alicia? Porque está como dañado mi micrófono, ¿sí se escucha claro? Sí se escucha. ¿Sí? Ya. Entonces, yacimiento. ¿Qué más?
Entonces, sesgo el primer párrafo. Subrayaste. Otro. ¿Perdón? La otra. Una a una. El otro botón ver. Y la otra es argárica. Solo del primer párrafo. Ya les Bueno. primero. Sí. Eso es lo Solo- que le di. Tengo 2, 3. Se corta la voz. Ok, de lo que te entendí. Subrayaste estatuillas y me dijiste también yacimiento. No encuentro yacimiento en el primer párrafo. Pero bueno, les voy a dar algunos consejos respecto a la forma en la que se aplicó el subrayado en este caso. Chile. Me da la impresión que subrayaste muy pocas palabras. Se le corta la voz. Vale. Me da la impresión No, que... sí tengo más. Pero Compañera, el micrófono. tengo prolífico. Tengo Lo siento, Cedeño Lucas. Está muy mal tu micrófono, no se te entiende casi. Poco a poco se te entiende, ¿ya? Voy a darles un consejo para todos respecto a la técnica del subrayado. Las palabras que ustedes subrayen tienen que, al leerse las palabras que ustedes subrayaron, tienen que hacerse fácil formular oraciones, ¿ya? Debería ser fácil el formular oraciones solo con las palabras que ustedes subrayaron, cosa que si ustedes leen solo lo que subrayaron, listo, entienden de qué trata todito ese párrafo, ¿sí? La idea es subrayar las palabras claves. ¿Okay? Esa es la forma correcta de aplicar la técnica del subrayado. Subrayar solo las palabras claves. Cosa que cuando ustedes leen solo las palabras claves, listo. Se unen de forma que tienen un sentido total. ¿Okay? Se unen de forma de que le dan sentido. De que hay como estructurar oraciones en base únicamente a lo que yo subrayé. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, ¿quién más nos quiere compartir? Verónica Riascos, ¿nos quieres compartir qué subrayaste en el primer párrafo? Sí, dicen, verá, yo subrayé, dice, las personas que ocupaban Europa Occidental eran artistas talentosos y prolíficos de la cultura magdaleniense, quien decoró paredes rocosas de Altamira, España, y de las Caux en Francia. ¿Subrayaste algo más del primer párrafo? Y a ver, de ahí subrayé, dice, los magdalenienses no se limitaron a la pintura, abundaban objetos decorativos artesanales. Dice, una de estas figuras representaba un león, esculpida en fragmento de cornamenta de un reno. ¿Algo más? ¿Hasta dónde es el primer párrafo? Dice. Hasta donde dice, pero existe otra explicación, pudo haber sido el juguete de un niño. Hasta ahí termina el primer párrafo. Ya.
Dice, los arqueólogos sugieren que era un colgante ritual por sus perforaciones, pero existe otra explicación, pudo haber sido el juguete de un niño. Chévere. Ok, gracias, Verónica. Un consejo respecto a la forma en la que tú aplicaste la técnica del subrayado. Tú, en cambio, subrayaste mucho. ¿Ok? Algo que nos dice acerca del subrayado en la página 53. ¿Ya? En la página 53 de sus libros. Nos dice justamente subrayado, evite señalar demasiadas palabras y oraciones. ¿Ok? Es algo que se debería evitar. Evita señalar demasiadas palabras y oraciones, ya que el objetivo es destacar lo más importante y diferenciarlo del resto. Entonces, tú, por ejemplo, me leíste las personas que ocupaban Europa Occidental, eran artistas talentosos y prolíficos, cultura magdaleniense, decoró las paradas rocosas de Altamira en España, no se limitaron a la pintura, abundaron objetos decorativos artesanales. Una de estas figuras halladas en la localidad, una de esas figuras halladas, un león de las cavernas, un león esculpida en un fragmento de cornamenta de reno. Arqueólogos sugieren que era el colgante ritual por sus perforaciones, pero existe otra explicación, pudo haber sido el juguete de un niño. Es mucho, ¿ok? Es demasiado. Se debería evitar subrayar oraciones completas y más bien solo subrayar las palabras claves. Porque la idea del subrayado es el poder resumir, ¿sí? Uno subraya con la intención de resumir los párrafos en muy pocas palabras. Para al momento de leer solo lo que yo subrayé, entiendo de qué trata el párrafo en su totalidad, ¿sí? La idea es no casi que volver a releer todito el párrafo, ¿sí? Esa no es la idea. La idea es volver a releer solo lo que subrayé. De modo que leyendo solo lo que subrayé, entiendo de qué, o recuerdo de qué trata el párrafo completo. ¿Cuál es la forma en la que yo hubiera aplicado el subrayado? Miren ahora, ¿ya? Voy a subrayar solo palabras claves. Por ejemplo, yo hubiese subrayado personas que ocupaban Europa Occidental hace 21.000 y 14.000 años, artistas talentosos. Subrayar también prolíficos no hace falta, porque ya con el adjetivo talentosos entiendo. Ya solo con subrayar talentosos entiendo. También subrayar prolíficos ya es un detalle. Esto ya es un detalle. ¿Ya? Basta con talentosos, un adjetivo que lo explica todo. ¿Okay? Todito esta oración para mí es detalle. ¿Ok? Nos están explicando exactamente dónde, en Altamira, España, y Las Caus, Francia. Pero bueno, esa no es la idea principal. Esto ya es detalle. ¿Ok? Y justamente lo que es detalles se debería evitar subrayar. Evite subrayar ejemplos y datos innecesarios. Estos son ejemplos. ¿Ok? ¿Sí? Altamira en España y Las Caus en Francia, esos son ejemplos. Hubiese subrayado, no se limitaron a la pintura, abundan objetos decorativos artesanales. ¿Ok? De ahí esto me salto. Hubiese subrayado Isturiz, un lugar, ¿ok? Isturiz. Un león esculpida en un fragmento de cornamenta. Sí, un león esculpida en un fragmento de cornamenta. Juguete de un niño. Listo, juguete de un niño. Cosa que al yo volver a leer solo lo que subrayé, ya entiendo de qué trata el párrafo completo. Las personas que ocupaban Europa Occidental hace 21.000 y 14.000 años eran artistas talentosos. Que no se limitaban solo a la pintura, sino que también abundaban en objetos decorativos artesanales. Por ejemplo, en Isturiz se encontró un león esculpida en un fragmento de cornamenta que pudo haber sido el juguete de un niño. Listo. Y en esas pocas palabras entiendo.
he resumido todito este párrafo en muy pocas palabras. ¿Ya? Entiendo de qué trata este párrafo en muy pocas palabras. Esa es la idea del subrayado. El poder resumir un párrafo entero en pocas palabras, sacando solo lo principal. ¿Ok? Hagamos otra vez, vamos a ver otra vez cómo aplicaron la técnica del subrayado a este segundo párrafo. ¿Quién nos quiere compartir cómo aplicó la técnica del subrayado a este segundo párrafo? Todavía tenemos varios estudiantes aquí en el aula que todavía no han participado. Veo, por ejemplo, Cristian Novoa, Estefanía Mendoza. Licenciado. Dígame. Sí, licenciado, disculpa, yo sí participaría, pero lo que pasa es que me encuentro todavía en el trabajo y no tengo mis cuadernos aquí, pero yo ya entregué completo. Tranquila, María. Por favor. Tú sí Ya. has participado, tranquila. Estoy más bien Ya, muchas gracias. tratando de animar la participación de los estudiantes que todavía ni les conozco la voz. ¿Ya? Ya, Por Lice, muchas gracias. Cristian Novoa, Estefanía Mendoza, Fátima Gaona, Flores Josa, Javier Valencia, José Zambrano, José Luis Castro, Luis Quilumba, Mentor Andaluz, Raúl Cabezas, Sebastián Colimba, Victoria Erazo, Wilmer Farinango. Sí, todavía tenemos varios estudiantes que todavía no han participado. Yo quisiera su participación, ¿ya? ¿Quién nos quiere compartir las palabras que subrayó en el segundo párrafo? ¿Quién nos quiere compartir las palabras que subrayó en este segundo párrafo? Del artículo Los juguetes invisibles de la prehistoria. Luis Quilumba, tienes la palabra. Dicen, yo subrayé en el segundo párrafo, en la arqueología, Michelle Langley, investigadora de Griffith, Australia, para identificar objetos como león de Asturias y juguetes infantiles. ¿Algo más del segundo párrafo subrayaste? Las principales le puse eso yo. Ok. ¿No subrayaste nada más del segundo párrafo? Sí, pero muchos candidatos fueron etiquetados por la falta de información o de imaginación, explica Alba Menéndez, graduada en Reino Unido. Ok, ¿algo más o es todo? Eso es todo. Es todo, ok. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Un consejo acerca de la forma en la que se aplicó la técnica del subrayado en este caso. Igual, tal vez de pronto tenemos demasiadas palabras. Escuché varias palabras que son detalle, ¿sí? Que no son principales. Por ejemplo, Michelle Langley, investigadora Griffith, Australia. Realmente no agrega, realmente los nombres de las personas, sus profesiones, realmente no es el punto del texto. ¿Ok? Realmente no le agrega
no le agrega profundidad al texto. Esto solamente es detalle, ¿ok? Tanto los nombres de las personas como sus profesiones y de dónde son. Generalmente lo que ellos dicen es más importante, al menos a la idea global del texto. A la idea global del texto, los nombres y las profesiones de las personas que hablan no agrega a la idea global del texto, ¿ok? Más que todo nos interesa lo que dijeron, de pronto. Es un consejo. ¿Qué es lo que hubiese subrayado yo en el segundo párrafo? ¿Ok? Yo hubiese empezado a subrayar a partir de... Entonces, el párrafo anterior, ojo que yo ya te estoy diciendo león de Isturiz, juguete de un niño. Entonces, aquí más o menos se vuelve a repetir lo mismo. Entonces, por eso no lo subrayaré otra vez, sino a partir de aquí. Muchas estatuillas supuestamente religiosas, ¿ya? Muchas estatuillas supuestamente religiosas quizá por falta de información arqueólogos. Niños y mujeres invisibles, interpretación arqueológica. ¿Okay? Esto es importante. Esto sí le da, agrega al sentido global del texto. Niños, mujeres invisibles, interpretación arqueológica. Otra vez, ¿quién lo dijo? No es detalle, realmente no agrega al punto global del texto. Entonces no subrayaría nada de esto. Disciplina dominada por hombres. Listo. Eso es todo lo que hubiese subrayado. Los demás es detalle. Entonces, algo así debieron haber aplicado el subrayado a todito el artículo periodístico. Después de aplicar el subrayado, el número 4 es lo último que tocaba hacer. Luego utilicen las estrategias de comprensión lectora. ¿Cuáles? Aquí nos dice. En una página indiquen las palabras que no comprendieron y busquen su significado. Empecemos por ahí. Empecemos por las palabras que buscaron en un diccionario. Les había pedido al menos 3. ¿Quién nos quiere compartir las palabras que consultaron en un diccionario? ¿Quién nos quiere compartir las palabras que consultaron? Raúl Cabezas, ¿tienes la palabra? Yacimiento, consulté el licenciado. Yacimiento, ¿qué significa? Lugar en el que se encuentra de forma natural minerales, rocas o fósiles. Chévere, chévere, chévere. Prolífico. Ya, prolífico, ¿qué significa? Que tiene facilidad para engendrar o reproducirse abundantemente y rápidamente. Bien, chévere. ¿Alguna más? No sé si estará bien, hice de consultar también Isturiz. ¿Qué encontraste? Definición de un apellido. Puede ser, sí. Aunque en el contexto de la lectura, Isturiz es un lugar. Un lugar me parece que en Francia, según el texto. Bueno, muchas gracias, Raúl, por compartir. También está levantando la mano Flores Josa Dayana. ¿Nos quieres compartir? Traumátropo. ¿Qué significa? Dice juguete que reproduce movimiento mediante 2 imágenes. Estatuillas. Esculturas de pequeño formato que pueden ser relativas o incógnitas, que es de mayor a menor calidad. De ahí dice,
dactilares. Son dedos o relacionado con ellos. A ver, sonajeros, perdón. Juguete de los bebés que está constituidos por un mango con cascabeles que suenan al ser agitados. Listo, muchas gracias, Isabel. Está muy bien, muy bien. Dactilares, sonajero, ese como trompo, ni yo me acuerdo cómo se pronunciaba, pero sí, sí me acuerdo que leí acerca de un tronco. Bueno, está muy bien. Está muy bien la aplicación de la técnica de buscar en el diccionario el significado de palabras que no conocíamos. Después de eso, tenían que parafrasear las ideas principales y secundarias. Ojo con esto, no era de parafrasear todito. ¿Okay? A ver, les comparto mi pantalla. No los estoy compartiendo. Ya, estamos aquí en la tarea. Dice parafrasear las ideas principales y secundarias. No era de parafrasear todito, porque eso hubiese sido demasiado. Solo era de parafrasear las ideas principales y secundarias, las que ustedes ya subrayaron. ¿Okay? Solo eso era de parafrasear. Entonces, por ejemplo, en el primer párrafo les voy a parafrasear según como yo hubiese subrayado. Dice, muchos, digamos, muchas estatuillas supuestamente religiosas en realidad eran juguetes infantiles. Las etiquetaron así por la falta de información de los arqueólogos. Los niños y las mujeres eran invisibles en la interpretación arqueológica, porque esta era una disciplina dominada por hombres. Listo. Ahí he parafraseado solo lo que subrayé. Y solamente con eso ya entiendo el significado global de todo este párrafo. Solamente con lo que parafraseé las ideas principales y ideas secundarias. Repito. Estatuillas supuestamente religiosas eran en realidad juguetes infantiles. Fueron etiquetadas así por la falta de información de los arqueólogos. Los niños y las mujeres eran invisibles en la interpretación arqueológica porque esta era una disciplina dominada por hombres. Listo. Ya sé de qué trata este párrafo. De la equivocación que históricamente han cometido los arqueólogos porque no tomaron en cuenta a las mujeres y niños. ¿Ok? De eso trata este párrafo. Ese es el parafraseo, ¿ok? Ese era el parafraseo. Nada más parafrasear las ideas principales y ideas secundarias que ustedes ya subrayaron. Vamos a hacer ese ejercicio una vez más, solo con este tercer párrafo, y vamos a ver cómo les fue. ¿Quién quiere compartirnos lo que... Dice, dígame. podría decir, y si es que está bien, porque yo ya les hubiese de ver, pero no. Bueno, no hay dice, problema. Las personas Yo les califico sobre todo esfuerzo. Eran artistas talentosos. Representan a un león de las cavernas que sugirieron que era colgante ritual, que delatan su manipulación. Pudo ser el juguete de un niño. Investigación arqueológica explica la conservación de objetos hallados en épocas. Los niños aprendían a hacer cerámicas jugando con barro. Hallazgos y huellas dactilares. Eso es todo lo que subrayé. Ah, bueno. Pero nos leíste de todito el artículo, ¿cierto? Sí, está en general está todo. Ah, ya. Ya, está bien. Realmente en lo que subrayaste, pues lograste resumir todito el artículo. En realidad era de aplicarle el subrayado a cada párrafo, ¿ya? Al menos de cada párrafo debíamos haber subrayado algo para resumir cada párrafo. ¿Sí? Y de pronto tener
Lo que sucede es que yo no le entendí bien en esa parte y yo todito le leí y le saqué las partes más principales, por eso era que mi resumen está corto, no está así largo. Ah, bueno, no te preocupes, estamos aprendiendo, ¿ya? Tranquilos que no voy a ser severo en la calificación, sobre todo yo califico que veo si es que se esforzaron para hacer la tarea y sobre todo si es que la subieron dentro del plazo que yo les había dado. Entonces no te preocupes por ese lado, todos estamos aprendiendo. Nada más mis consejos para de pronto cuando tengan que volver a aplicar esta técnica, ya saben, por lo menos hay que subrayar un poco de cada párrafo, las palabras claves de cada párrafo, para resumir cada párrafo, ¿sí? Es la forma correcta de aplicar la técnica de subrayado. Ok. Lo último que la tarea nos decía que debíamos hacer es escribir las preguntas que formularon para comprensión. Les había pedido al menos 3 preguntas que ustedes se hayan formulado para comprensión. ¿Quién nos quiere compartir las preguntas que formularon para comprensión? Para comprender mejor el artículo Los juguetes invisibles de la prehistoria. ¿Quién nos quiere compartir las preguntas que formularon? Cedeño Lucas Víctor, tienes la palabra. ¿No? Dice, yo le iba a explicar como usted en antes me hizo la pregunta, creo que la entendí más de lo que yo subrayé, pero de la pregunta, la verdad que sí, no encuentro en mi hoja, pero sí hice todo el deber que usted me dijo. Ah, bueno, no te preocupes. ¿Quién nos quiere compartir qué preguntas de comprensión se formularon? Evelyn Espinosa. Te doy la palabra. Evelyn, ¿estás ahí? Ah, no, sí, dicen, perdón, estaba apagado el micrófono, perdón. Yo le vi de arqueología, dicen. Ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los utensilios y los documentos que de ellos se han conservado hasta la actualidad. Nada más, Liz. Gracias. Ah, bueno, pero esa es una definición de una palabra. Les había pedido las preguntas que se hicieron, las preguntas de comprensión que se formularon. Verónica Riascos, ¿nos quieres compartir? Sí, dicen, yo una de las preguntas que hice era, ¿cómo eran las personas que ocupaban Europa Occidental? Okay. Otra de las preguntas es, en la arqueología, ¿qué confiesa Michel Langey? Y otra, ¿le leo todas? O solo... Bueno, léenos otra. A ver, otra. ¿Qué le gustaba hacer a los niños en la prehistoria? ¿Está bien? ¿Eso está bien? Ok. En la actualidad, ¿cómo se llama el juguete fabricado por los magdalenenses? Ese es demasiado específico. La técnica de formular preguntas es sobre todo para entender la idea global de un texto. ¿Okay? Por ejemplo, la que tú hiciste es la de cómo se entretenían los niños en la antigüedad. Esa está muy buena. Y también la primera que hiciste es qué eran
las personas que ocupaban Europa Occidental hace 21.000 años. También es muy buena porque todo eso nos da información sobre la idea global del texto. Otra también que hice es, ¿para quiénes eran invisibles los niños y las mujeres? Sí, puede ser, sí. En la arqueología. Ajá, ok, sí. También el texto trata de eso, sí. Está bien. Ok, muchas gracias, Verónica, por compartir. Está muy bien. Listo. Ya nos dio la hora para terminar esta clase. Les agradezco mucho por su atención. Espero que, pues, en la reflexión sobre cómo hicimos esta tarea, todos hayamos aprendido un poquito más. Para la próxima semana solo tienen la tarea 9. ¿Ya? Por favor, harán la tarea 9, que es para el día miércoles. Tienen toda la semana para hacer esa tarea. Es una tarea un poquito larga, entonces les animo a que lo hagan pronto, ¿ya? Si no hay más, eso es todo de mi parte por esta noche. Tengan una buena noche. Igualmente, licenciado, una excelente noche y un buen fin de semana. Buenas noches. Hasta el miércoles. Buenas noches, licenciado. El miércoles, licenciado, que tenga un lindo fin de semana, licenciado. Ok. Excelente fin de semana.